En esta sesión me gustaría compartirles en nuestras series Proceso de Preparación, me gustaría compartirles el tema que trata de la inferioridad. Así que creo que esta es una de las cosas que nos afecta y realmente causa que no seamos capaces de lograr o de hacer a lo que el Señor realmente nos ha llamado en el ministerio. Así que esta mañana me gustaría que fuéramos al libro de Primera de Timoteo y solo daré un vistazo general de Primera y Segunda de Timoteo, los dos libros, y sacar un par de temas que pienso son realmente importantes en esta área de la inferioridad. Así que cuando esté allí, déjeme quizá darle algunos trasfondos. El apóstol Pablo fue el que había puesto aparte a Timoteo y le dio una responsabilidad dentro de la iglesia donde él ministraba. Y puede verlo en ambas cartas que el apóstol Pablo estaba preocupado por su hijo Timoteo, que de alguna manera había comenzado a perder la ventaja. Y esto nos pasa a todos. No importa cuánto tiempo tenga en el ministerio, en alguna época de su vida perderá la ventaja y a veces necesitamos padres en nuestras vidas que puedan hablarnos y decirnos, oye, algo necesita pasar aquí o algo necesita cambiar aquí o lo que sea. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, continuamente le habla como su hijo. Y creo que Timoteo con toda probabilidad estaba viendo a Pablo como su padre. No necesariamente su padre de sangre, pero su padre espiritual y el que lo apartó en términos de ministerio. Timoteo era un joven cuando empezó dentro del ministerio, y quiero decirle que pienso que así leyendo de la vida de Timoteo y solo tocando la base de un par de áreas aquí, entonces tomará nota que esto es verdad, que el Señor a veces usa gente joven. En realidad lo sé cuando nos fijamos en lo que está sucediendo en el mundo. Lo dije el otro día en los 70s en Indonesia. El Señor usó niños de 4, 5 y 6 años para llevar un avivamiento. Pero cuando usted está en el ministerio por largo plazo, tengo la sensación de que es necesario que haya una fase de crecimiento para algunos. Y tiene que ver con nuestra edad y para otros tiene que ver con dónde estamos como individuos. Y usted pudo haber llegado al Señor en una etapa tardía en su vida y es necesario que haya un caminar con alguien. Un caminar con un padre o alguien que lo ayude en su caminar y crecimiento en el Señor y en el ministerio. Y esto es importante. Yo estaba muy interesado leyendo el manuscrito de un libro que está por publicarse por un escritor muy bueno. Y allí él hace una declaración construyendo un caso teológico muy serio de que nadie bajo la edad de 30 años debería de ser enviado a un ministerio. No quiero hacerlo una doctrina esta mañana, aunque es muy importante que Gene Edwards hace una declaración real sobre el tema y construye sobre eso un caso teológico real. Pero decir que a veces somos jóvenes cuando el Señor nos envía al ministerio y sin una figura paterna vamos a estar en problemas. Y una de las cosas en esta escuela, en nuestra estructura, tenemos grupos de ovejas y tenemos a Pastor Clayton, quien es el decano de la escuela, y a través de este proceso, hasta el consejo, queremos estar en esta relación padre-hijo, padre-hija, y queremos ser capaces de caminar con usted a través de aquellas cosas, y queremos poder llegar a usted y ser muy abiertos y muy francos. ¿Cuántos de ustedes saben que esto es fácil para un padre, ser abierto y correcto con su hijo, que es para un extraño hacerlo? Así que queremos ser muy abiertos y muy francos en términos de dónde nos encontramos, y es muy importante para usted ver esto como un proceso. No estamos tratando de regañarles. Mucha gente se ve amenazada cuando un padre les habla. Tiene que ver de dónde venimos, tiene que ver con nuestro trasfondo, etc. Nos ocuparemos de esto más adelante en el curso. Pero solo quise decirlo. Si usted no es cuidadoso y está en el ministerio como una persona joven o como una persona joven en el Señor, usted puede fácilmente tener sentimientos de inferioridad. Y esto es lo que estuvo pasando con Timoteo aquí.
Pablo le escribe en la primera epístola de Timoteo, él escribe y empieza a hablarle y le dice lo siguiente. Y quiero que lo busque si puede. En primera de Timoteo capítulo 4. Y cómo empieza a ver la escritura, deje retrocederme y decirle, como Timoteo fue enviado en el ministerio, permitió que personas a su alrededor le vieran como inferior. Y cómo lo permitió, esto empezó a afectar su propia vida y su propio ministerio. Y esto pasó cuando él empezó a tener oposición. Quiero decirles que en el ministerio siempre habrá oposición. Puede tomar nota de esto. Siempre habrá oposición en el ministerio, de algún tipo, viniendo de alguna parte. Y si usted no es cuidadoso, le causará ser inferior o tener un complejo de inferioridad. Y eventualmente esto puede llegar a ser algo muy profundo que podría hacer que tropiece o causarle no ser efectivo como el Señor quiere que sea. Y el apóstol Pablo le escribe a él aquí en este verso y le dice a Timoteo, esto, manda y enseña. Ahora, él está hablando a este hombre joven y le dice esto, manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Y luego dice en el verso 15, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y en este pasaje de la Escritura, Pablo está obviamente como el padre. Como ya he dicho, le preocupa que Timoteo pueda perder la ventaja aquí, así que le dice un par de cosas a él. Esto, manda y enseña. Palabra muy difícil cuando se la dice. Esto, manda y enseña a la gente que te rodea y a los que están bajo tu mando. Luego le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Y pienso que usted necesita escucharlo hoy. Incluso si usted es joven, esto no significa que deba permitir que alguien lo vea como inferior, porque esto causará un complejo de inferioridad. Y cuando se encuentra con esto y se siente como hombre, usted sabe, alguien me está despreciando o me siento un poco inseguro aquí, trate de averiguar lo que es. A veces necesita ir a la figura paterna en su vida y decirle, no entiendo cuando estoy en esta situación, me siento inferior o lo que sea. Y trate de averiguar la raíz de esto. Ahora, el orgullo le causará que no haga lo que acabo de decirle. ¿Tiene sentido? Y es una locura porque si usted quiere ser efectivo para el Señor, y si quiero ser efectivo para el Señor, necesitamos tratar de sacar del camino todas estas cosas que están en nuestras vidas, que nos pueden bloquear, de hecho, en el crecimiento en el ministerio. He visto algunos hombres muy ancianos en el ministerio alrededor del mundo que han seguido este principio y han caminado realmente en la luz, y es sorprendente ver cómo el Señor trata con ellos y los usa. No voy a hablar acerca de esto. Conozco a uno de los pastores de una iglesia que va a venir a compartir con nosotros en esta sesión o en otra de las sesiones aquí, o alguna de las sesiones, y estoy seguro que tocará la base de esto, ya que es algo que no le da miedo decirlo en público. Algo de esto es muy personal. Yo lo escuché un día en una reunión pública y pensé, hombre, ¿lo va a decir públicamente? Y él estaba preparado para decirlo públicamente y decir, ¿saben? Que he estado luchando en esta área en mi vida y lo que sea. Y mucha gente se hubiera ido, pero este hombre decía, he estado luchando y fui a esta persona y fue libre de esto y la inferioridad se fue.
Y usted necesita una figura paterna en este proceso. Esto es realmente importante. Pero luego dice aquí, Pablo continúa y dice, no se trata solo de que nadie te desprecie, y también dijo, sé ejemplo. Y quiero decirle que como persona que quizá es joven en el Señor, no debe pensar que no tiene que ser ejemplo. Así cuando esté afuera, en sitios con amigos, en la casa donde vive, en la calle o en la iglesia o donde sea, usted necesita ser un ejemplo en términos de dónde está. Y esto empezará a ayudarle a crecer más rápido de lo que antes lo haya hecho. Yo he encontrado muchas veces que ellos casi se esconden detrás de, bien, yo aún soy joven en el Señor. Y esto y aquello y lo otro, aún puedo divertirme. Bien, podemos divertirnos y debemos divertirnos. Pero también hay que ser un ejemplo. Y Pablo dice, sé ejemplo, ¿para quién? Para los creyentes. Muy interesante. Ser ejemplo para los creyentes. ¿Cómo? En palabra, como habla. En vida, como vive su vida. En amor, como trata a las personas a su alrededor. En fe, como está creciendo en su vida en términos de caminar un camino de fe para el Señor. Y en pureza, cómo está tratando con lo moral en su vida. Y Pablo escribe y le dice a él, debes ser ejemplo en estas áreas. Y entonces Pablo dice, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura. Ahora, eso no importa en nuestros días, pero en los tiempos bíblicos fue algo que se hizo mucho. Las personas estarían de pie en la sinagoga o en otro lugar leyendo las escrituras públicamente, pero quiero decirle, pienso en nuestro contexto de hoy que el apóstol Pablo, si él hubiera estado escribiéndonos, probablemente diría, dedícate a la palabra del Señor. Asegúrese de que tiene la palabra del Señor, porque una de las maneras en que se librará de la inferioridad es si usted puede entender la palabra de Dios y lo que dice acerca de usted, porque si puede entender lo que Dios piensa de usted y lo que Dios cree de usted, hará caso omiso a lo que la gente piense de usted, ¿verdad que sí? Así que es importante que escuchemos esto. Él dice, pero dedícate a la lectura pública o a la palabra y después a la predicación y a la enseñanza. Y quiero decirle algo, no porque acaba de entrar a la clase y acabamos de empezar la escuela y tenemos un camino por recorrer y va a haber un momento en que se nos enseñará cómo predicar y se nos dará la oportunidad de ir y hacerlo frente a la clase y cada uno tendrá la oportunidad de decir, pienso que no fue una buena idea, pienso que lo he dicho mal o lo que sea, y va a ser casi amenazante, pero en un sentido que realmente le va a ayudar. Pero déjeme decirle, ¿cómo es que usted obtiene una unción para predicar o enseñar? En realidad, ¿cómo incrementa la unción para guiar gente al Señor o lo que tenga que ver con el ministerio y que usted quiera discutir esta mañana? Creo que esto pasa cuando usted y yo lo hacemos. Si usted siente que tiene un ministerio para predicar la palabra, entonces usted tiene que predicar la palabra. Ahora, en la escuela habrá la oportunidad de compartir de esa manera y van a salir a evangelizar y compartir y van a estar en sus células y van a poder compartir. Pero nunca deje de hacerlo y practicarlo. E incluso me atrevería a decir, si necesita, vaya y predícale a los árboles. Por lo menos ellos no le responden. Pero lo digo en serio, tuve un joven hace tiempo que vino y me habló de que realmente siente que necesita estar en una posición en términos de iglesia, una iglesia específica. Y le estuve diciendo, bien, tú no estás ahí ahora. Y me dijo, no, lo entiendo. Y le dije, ¿qué necesitas para estar ahí? Y él dijo, bien, no estoy seguro. Dije, ¿cuál es tu sermón para el próximo domingo? Me dijo, no estoy predicando. Y le dije, ¿y qué? ¿Qué predicarías el próximo domingo? ¿Qué predicarías el próximo domingo en la mañana y por la noche?
quiero animarle a medida que avanzamos a través de las enseñanzas y todo lo que aquí, a veces las cosas vendrán a su mente o vendrán a su espíritu y querrá irse a casa algunas veces, y sé que no va a tener un montón de tiempo para hacer esto, pero algunas veces querrá irse a casa y hace una gran estrella, una gran cruz o algo en esa página de sus notas y volver a decir, quiero preparar un sermón acerca de este tema. Creo que realmente podría beneficiarme y comenzar a hacer algunas de esas cosas. Es posible que nunca predique uno de esos sermones, pero le ayudarán a medida que los prepare. ¿Tiene sentido? Y por lo tanto, realmente importante. Y Pablo le está diciendo esto a Timoteo. Él está diciendo a Timoteo, tienes que llegar al lugar donde te estás dedicando a la palabra de Dios, a predicar y a enseñar. Y no creo que haya una excusa para alguno de nosotros para no hacer eso. Tenemos la mentalidad de, bien, un día seré pastor de una iglesia o un día seré un misionero, por ahí en cualquier lugar, China, el mundo árabe o el mundo portugués, y cuando esté allí, entonces me prepararé. No. Es mucho antes que debe prepararse. Entonces Pablo le escribe a él y le dice algo muy interesante. Él dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y si usted va y ve esa palabra descuidar, es una palabra muy interesante. En griego dice anegnilo. Es una palabra interesante que habla de, si tan solo la pudiera traducir sin entrar en el asunto, habla de el hecho de que Timoteo ha ido y tomado el don que le ha sido dado y lo ha hecho un interés negativo o como lo menos importante en su vida. Es por eso que Pablo estaba perturbado y es por ello que está escribiendo en un lenguaje duro a Timoteo. Aquí porque Pablo debió haber estado recibiendo reportes, debe haber dado cuenta de que su hijo hizo el don que se le había dado lo menos importante en su vida. Y necesariamente, y la escritura no nos dice los detalles necesariamente, Timoteo estaba dando importancia a otras cosas y no se concentró en el llamado de Dios. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que esto es muy fácil de que suceda en su vida y en la mía? Especialmente cuando tenemos oposición y cuando viene la inferioridad, entonces lo mejor que puedo hacer es que puedo empezar a dirigir mi atención en algo donde tengo aceptación y algo donde quizá me sienta como, bien, aquí funcionaré mejor, esto lo entiendo mejor, puedo hablar con mayor autoridad en esta área. Y así empiezo a darle importancia en mi vida, mientras que Dios está sonando la campana en el otro lado y está diciendo, aquí es donde te quiero. Ahora, no tengo que ser un profeta esta mañana para decirle que esto pasará en su ministerio. No me importa dónde esté, habrá situación que esto pasará en su ministerio. Y entonces usted necesita de alguien que le diga qué le está pasando a tu enfoque. Alabo a Dios por algunos hermanos que tengo con los que personalmente me relaciono, que algunas veces me sentaban y hablábamos y podía escuchar las preguntas que vienen sin que ellos digan, ahora sentémonos y hablemos de usted, hermano, y de su enfoque. Solo una o dos preguntas leves como esta y rápido me doy cuenta que estoy en problemas. Ni siquiera sé cómo responder a eso. ¿Por qué? Porque perdí mi enfoque. ¿Por qué? Porque a veces es más fácil hacerlo fácil que lo difícil. ¿Y cuántos de ustedes saben que podemos hacer todo tipo de excusas de por qué deberíamos estar haciendo estas cosas simples? Bien, lo tengo en mi corazón. Creo que es lo que Dios quiere. Mientras tanto, el Señor está diciendo, te he llamado para un propósito mayor. Te he llamado para algo más. Te he llamado para estas cosas. Y estás diciendo, bien, yo estoy un poco más estable en este lado. Y déjeme decirle, no logrará lo que Dios quiere en su vida cuando esto pasa. Ahora, usted está sentado aquí hoy, usted puede decir, bien, realmente no sé qué es
esta cosa. Está bien. En el futuro, el Señor empezará a traer esa cosa a su enfoque. Y así como he estado compartiendo en términos del proceso de preparación, Dios puede traer esta cosa a su enfoque aquí y hacer que ponga todo su esfuerzo y enfoque en esto, y entonces un día el Señor le dirá: ahora que has terminado, quiero que vayas aquí y que hagas lo mismo allá, y entonces un día el Señor le dirá: ahora aquí es donde te quedas. ¿Tiene sentido? Yo tenía un hermano mayor, solía relacionarme con él y ha estado en el ministerio por años, y él solía decirme que algunas personas encuentran su parche de lentejas inmediatamente. Usted dirá: ¿qué es un parche de lentejas? Es como un huerto de verduras. Él decía que algunas encuentran su huerto de verduras inmediatamente en el ministerio. Ellos estudian en la iglesia o en una organización misionera, etcétera. Estudian ahí, permanecen ahí, y es donde Dios los ha llamado y están allí para siempre. Y otras personas quizás se mueven 1, 2 o 3 veces y entonces eventualmente encuentran su parche de lentejas. Y es ahí donde deben estar. El mundo de la iglesia en el que vivimos ha creado un monstruo. Porque lo que hace es que en realidad tiene a alguien que cambia a las personas del lugar. Usted solo puede estar allí por 2 años y luego debe irse, y lo ponemos aquí, lo ponemos allá. Así que el hombre nunca puede crecer, la iglesia nunca puede crecer, y nos equivocamos a lo grande. Y sé que algunos se enojarán conmigo si escuchan este video ahora, pero pienso que esto es un hecho. Algunas veces hay momentos cuando tenemos que cambiar, pero hay momentos en los que tenemos que quedarnos. Y déjeme decirle, lo he visto. Si los hombres se van cuando es difícil, van al siguiente lugar, y esto también es difícil. Me acuerdo de un pastor en los Estados Unidos, interesante. Él tenía una iglesia de casi 10,000 personas. ¿Cuántos de ustedes piensan que es una iglesia grande? Y esta iglesia estaba volando, quiero decir, les iba bien, y el Señor le habló a él. Él recibió un llamado. Alguna pequeña iglesia audaz decidió llamarlo, y la iglesia tenía 50 miembros. Y él y su esposa fueron al Señor, y el Señor les dijo: muévanse. Y dejó la iglesia de 10,000 miembros, y ahora se ha ido a pastorear esta iglesia, y por el momento es la iglesia de mayor crecimiento en los Estados Unidos de América. Hay veces que Dios haría esto, pero hay muchas veces cuando el Señor quiere que se quede. Pero el hermano se mudó cuando las cosas iban bien. Normalmente Dios lo hará así, porque si lo hace cuando las cosas van mal, déjeme decirle algo: usted saldrá con un complejo de inferioridad, saldrá con una herida, saldrá con todo tipo de cosas, y las llevará y dará vuelta a la montaña otra vez. ¿Tiene sentido? Pero así Pablo le escribe a este joven y le dice no descuidar y no hacerlo lo menos importante. Quiero decirle, de aquí en adelante, lo que Dios le ha llamado a hacer, incluso si solo sabe el 1% de esto, lo que Dios lo ha llamado a hacer, hágalo como el propósito de su vida. Por el momento es el de estar en la escuela. Hágalo como el propósito de su vida. Usted va a hacer que esto le suceda en esta escuela. Cuando salga de aquí y regrese a China, y esto es lo que el Señor le está diciendo, hágalo como el propósito de su vida en China. Si se le da un puesto de trabajo en la oficina, lo cual va a pasar pronto, si se le da un puesto en la oficina y tiene que escribir un par de cartas o mandar un par de cartas y no le gusta hacerlo, hágalo como el propósito de su vida. Y déjeme decirle que cuando su ministerio llega a ser lo más importante en su vida, entonces usted no es de esos tipos que ven el reloj y dicen, son las 4 en punto, tengo que irme a casa ahora. No le estoy diciendo esta mañana que debemos ser adictos al trabajo, y muchos de nosotros caemos en esa categoría, y tengo una tendencia de caer en esa categoría y entonces me meto en problemas. No estoy diciendo que debemos ser adictos al trabajo. Pienso que esa adicción necesita romperse. Ahora, del otro lado, cuando hay un problema, un reto o una fecha límite que no se cumple, usted tiene que hacer que suceda.
Usted tiene que ser responsable en esa situación. Entonces podemos imaginar, usted sabe, estas personas usando estas cámaras, si dirían mañana por la mañana, no sé acerca de esto, voy a llegar ahí a las 7:30 cuando las cosas empiecen. ¿Cuántos saben que esto sería un caos? ¿Estoy en lo correcto? Pero esta es la clave y es muy importante que usted y yo tomemos nota de qué sería la situación responsable. Pablo dice en el verso 15, y yo quiero leerle de la Biblia amplificada. Pablo dice, practica y cultiva y medita en estas tareas. Las tareas a las que Pablo se refiere es lo que le acabo de leer. Permanecer en la palabra, involucrarse en ser un ejemplo en términos de hablar y vida y amor y fe y pureza, etc. Lo que Pablo quiere decir, practíquelo. ¿Puede escucharlo? Si usted comprende la preparación, esto no es natural. Y la persona que está preparada para practicarla por más tiempo va a ser la que mejor lo va a realizar. ¿Suena lógico? A veces tenemos la idea en la iglesia de hoy que, hombre, solo voy a ir allí, voy a esperar al próximo gran evangelista o al maestro o cual sea su don. Voy a esperar hasta que venga al pueblo y entonces voy a ir con él y le diré, hermano, ¿puede imponer manos sobre mí y puede impartirme el don? Creo que hay mucho valor al decir esto, pero déjame decirte algo, no pienso que se va a dar la vuelta, va a salir de allí y de repente va a predicar como el arcángel Gabriel. Esto no pasará. Usted dirá, quiero ser un buen predicador. Encuentre un compañero. Diga, ¿podrías venir conmigo? Voy a predicarte en el parque. Esto lo hace verse tonto. Está bien. Pero practicar es importante. Deberíamos practicar estas cosas. En otras palabras, deberíamos repetirlas una y otra vez. ¿Qué es la práctica fuera de ser una repetición? Es como aquellas escrituras que usted está aprendiendo. Ahora, déjeme cambiar esto. Es como las escrituras que usted ha aprendido para guiar a las personas al Señor. Y déjeme advertirle, usted podría saberlas hoy y podemos tenerlas paradas enfrente de la clase aquí y dirá, Felipe puede venir y decir esas escrituras y puede decirlas 1, 2, 3, 4, 5 como esto y 5, 6, 7 semanas más tarde usted va a fallar si no lo sigue practicando. Practíquelas, cultívelas, medite en ellas. Y entonces él dice, entrégate completamente a ellos como tu ministerio. Y creo que en la preparación de Dios, así como estábamos viendo en la vida de José ayer, ¿recuerda cómo se entregaba cuando fue un esclavo? Cuando estuvo en prisión o al servicio del rey, siempre se entregaba a este proceso cada vez. ¿Tiene sentido? Y si puede llegar al lugar donde se puede entregar por completo en lo que Dios tiene para usted, si se trata de una pequeña cosa o de una grande, será sorprendido cómo el Señor actuará y cómo abrirá caminos para usted que nunca antes han existido. Ahora dice aquí, entrégate completamente a ellos para que tu progreso, todos digan progreso, que tu progreso sea evidente a todos. No estamos hablando de rendimiento ahora. Eso estaría mal. Estamos hablando del hecho que mientras estás ejercitando o meditando, mientras que trabajes en ese don, las personas a tu alrededor van a decir, el Señor realmente está usando a esta dama, realmente está usando a este chico aquí, y esto realmente empezará a suceder. Y esto empezará a suceder con aquellas cosas pequeñas. Y le digo que empezará
cuando usted lo hace lo más importante en su vida. Y si el proceso de preparación va a trabajar para usted en su propia vida, entonces tiene que tomar esos dones que Dios le ha dado o esas cosas que usted sabe que tiene que hacer ahora y que sea lo más importante en lo que usted puede estar involucrado. Y puede sentarse en esta escuela, o puede ser el pastor de una iglesia, o un misionero en el campo, o lo que sea, y hacer otras cosas más importantes, y no pasará mucho tiempo, y lo que debería de estar haciendo comenzará a retroceder. Así que Pablo le escribe a ese joven y le habla acerca de ello. Y entonces es muy interesante. Déjeme rápidamente tocar base aquí. Primera de Timoteo capítulo 6 es muy interesante. Verso 11 dice: mas tú, hombre de Dios, este es Pablo. Si piensa que él ha sido duro, ahora realmente dice algo duro. Él está escribiendo y dice: mas tú, oh hombre de Dios. Pablo hace una suposición. ¿Por qué? Porque él estaba allí cuando los ancianos impusieron manos sobre él. Pablo estaba. Y dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y se lleva a cabo en todo el proceso. Pablo escribe esto y le dice a él que necesita huir. El contexto de esto es pecado. Y no tengo tiempo para profundizar en esto ahora, pero déjeme decirle, cuando usted hace su llamado lo menos importante en su vida y empieza a distraerse en diferentes áreas, no tarda en que empiece a tener toda clase de tentaciones que vendrán en su camino, que quizá nunca las ha encontrado si se hubiera quedado enfocado. Pablo sabía esto y se lo dijo a él: tienes que oír. Esta es una palabra dura. ¿Cuántos de ustedes lo saben? Huir significa correr por su vida, y más tarde dice: pelea la buena batalla de la fe. Y si va a soportar la preparación y si va a permanecer en el ministerio, necesita pelear la buena batalla de la fe. Y es interesante que la palabra pelear aquí en el texto original habla de agonizar. No es solo una pelea, es como que yo estoy agonizando para que esto suceda. Recuerda, ayer hablamos acerca de que su actitud dirigirá su vida. Para alguno de nosotros, quizá deba cambiar esto. Para todos, en ciertos aspectos de la vida, no solo tenemos que pelear para cambiar lo negativo a lo positivo, algunos tenemos que agonizar para cambiar de lo negativo a lo positivo. Y no estoy bromeando cuando lo digo. Quizá usted deba verse en un espejo y decir: a mí no me gustaría ver esa cara. Y agoniza hasta que comience a sonreír. Luego Pablo concluye su carta en el último verso 20 del último capítulo, y dice: Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Tome nota de esto. Algo que le ha sido confiado. Usted está aquí como un ministro potencial del Señor. Algunos ya son ministros en la iglesia, pero usted está aquí en ese contexto y necesita entender que le ha sido dado a su cuidado y debe guardarlo. Y concluye su carta, y un tiempo después el apóstol Pablo escribe otra vez. Y es muy obvio que este joven Timoteo no ha escuchado al Padre. Déjeme decirle esto, en el proceso de preparación. Cuando usted está vacilando entre sí: voy a hacer esto, no, quiero hacer aquello, no, estoy... Usted sabe, cuando usted está vacilando entre los propósitos de Dios en su vida y las cosas que son más fáciles o mejores de hacer, puede parecer mejor no escuchar al Padre o al Padre que admira. Puede que comience a criticarlo. Él quiere lo mejor para usted y usted empieza a decir: ese hombre es un pavo.
Ahora, para aquellos de ustedes que no saben qué es un pavo, puede que venga de una parte del mundo donde no saben qué es un pavo. Es una clase de animal gracioso, ¿está bien? Pero usted puede encontrarse a sí mismo. Usted puede pensar que ese hombre es una clase de animal gracioso. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Y francamente usted se está metiendo en problemas y no el hombre que le está ayudando a crecer en el Señor. Y así Pablo le escribe otra vez a Timoteo y él inicia en el principio y dice: Pablo, apóstol de Cristo por mandato de Dios según la promesa de la vida en Jesucristo, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien sirvo desde mis mayores con limpia conciencia como la noche y el día. Constantemente te recuerdo en mis oraciones. Y aquí está el corazón del Padre otra vez. Él dice: constantemente te recuerdo en mis oraciones. Estoy preocupado por ti, Timoteo. Y luego aquí él dice en el verso 6, él dice en el capítulo 1 y verso 6, por esta razón te recomiendo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Quiero que tome nota de esto, es interesante. Cuando Pablo escribe la primera carta a Timoteo, le dice: Timoteo, cuando te impusieron manos, tú recibiste el don a través de palabra profética. Y Pablo le dice: cuando estuvimos todos allí, esto es lo que pasó. Timoteo no está escuchando. Ahora, Pablo le está diciendo: escucha, joven, yo personalmente impuse manos sobre ti y que tienes el don. Él está como sacando todo esto de la mente de él. No es como esta profecía pudo haber sido terrible o lo que sea. Él dice: como tu padre te estoy diciendo, estuve allí. Fueron mis manos las que estuvieron sobre ti y te dieron el don. Y le dice esto: por esta razón te recomiendo que avives el fuego del don. Y para este momento, si usted entiende el contexto aquí, déjeme tratar de explicarle. Para este momento, este don, esta llama del Señor en la vida de Timoteo en términos de su don, había bajado hasta una brasa encendida. ¿Saben qué? Es como un carbón que ya tiene las cenizas blancas y si usted pone su mano cerca va a sentir que está caliente, pero si permanece a distancia pensará: bien, no estoy seguro de que esto aún arda más. Ahí está el carbón. El otro día tuvimos una barbacoa y ahí estaba el carbón y había dejado el fuego un poco más de lo que debía haberlo dejado. Entonces lo vi y pensé: oh, creo que perdimos el fuego. Pero cuando me acerqué me di cuenta que no, había todavía algo de calor allí y había algo que tenía que hacer para que ardiera otra vez. ¿Y qué fue esto? Tuve que comenzar a avivar el fuego, soplar un poco, y cuando se avivaba el fuego comenzó otra vez a arder. Y pude encender la barbacoa, terminar con la carne y todo. Francamente, podía haber estado en problemas si hubiera esperado mucho. Escuchen, cuando usted está en las misiones, algunos han estado allí, saben exactamente de lo que hablo. A veces cuando están en las misiones, la carga, la presión, el ataque espiritual, la distancia, cuando pienso en ustedes que han caminado tanto en las montañas y a través de lo que sea, y han viajado en los terribles vehículos que pueden demorarlos hasta 1 o 2 horas y les lleva 24 horas para llegar, y al fin llegan al punto donde su llama se convierte en una brasa. Y comienzan a dudar: ¿realmente el Señor me llamó? ¿Realmente me quiere aquí? ¿Debo irme a casa? Y en nuestra sociedad de hoy en día es muy fácil hacer una, entre comillas, declaración carismática y estoy de regreso. El Señor dijo, lo he escuchado de algunas personas, el Señor dijo: debo ir y voy a estar ahí por los próximos 6 años. Y esto es lo que el Señor me dijo. Y 6 meses más tarde está de regreso. Y yo pienso: ¿qué pasó? ¿Quién está confundido? Tú, el Señor. Es muy importante que tomemos nota de esto, que podemos comenzar
a perder la llama. Usted llega con un celo. Hombre, vamos a hacer que esto suceda. Y entonces un montón de cosas trascienden en este tiempo de preparación y todo lo que hemos hablado en la sesión previa, un montón de cosas comienzan a suceder y usted se siente como, ¿estoy realmente en la voluntad de Dios? Con toda probabilidad la respuesta es sí. ¿Quiere decir que esto es de Dios? Sí. Como José, usted sabe, Señor, ¿debería estar en una prisión? Sí. ¿Realmente quieres que sea un esclavo, Señor? Yo vengo, usted sabe, heredero de los reyes. Yo debería ser parte del reino aquí. No, yo quiero que seas un esclavo. Y de repente esa llama, si usted lo permite, esa llama empieza a morir. Y a morir y al fin tendrá un carbón. Y Pablo escribe y le dice a él, es muy interesante, no vamos a entrar en todo esto, pero Pablo le escribe y le dice por repetición, esto es lo que esa palabra significa avivar en llamas, por repetición, constantemente. Esto no es algo que hago una vez al año, una clase de reunión donde nos reunimos, tenemos comunión juntos, es algo consistente. Me encuentro muchas veces en el ministerio teniendo que despertarme en la mañana y teniendo que hablarme y decir, ceñid los lomos de tu entendimiento, tómalo en serio y hazlo bien. Y esto es algo consistente que tiene que practicar y trabajar en ello y siempre trabajando en avivarlo. Así Pablo está diciendo, por repetición, debes avivar la llama de este fuego. Pablo está diciendo, nunca te atrevas a detenerla. Pero la otra parte de esta palabra, la cual es muy interesante, tiene el significado de una bestia, de un animal. Interesante. Y realmente pienso que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, además de esta pequeña brasa que necesita avivarse en llamas de nuevo, él está diciendo, Timoteo, impuse mis manos sobre ti, sé que hay un animal en tu interior. Hay una bestia en tu interior. Y luego le está diciendo, despiértalo. Despierta la bestia que hay en ti. Esto es lo que él está diciendo. Y usted y yo necesitamos asegurarnos que entendemos y asegurarnos que captamos esto porque es realmente importante. Él dice, hay en tu interior más de lo que tú piensas. Y quiero decirle esta mañana, quien sea que esté sentado aquí o viendo este video fuera de aquí, quien sea, hay un don en su interior que Dios ha puesto allí. Dios quiere que esto salga y Dios está aquí a través del apóstol Pablo a este joven Timoteo. El Señor está diciéndole, vamos ahora joven, despierta lo que hay en tu interior, ponlo en marcha para que pueda devorar lo que Dios quiere que devore. Y el apóstol Pablo le escribe a él y le dice estas cosas. Si usted va más allá, dice en 2 de Timoteo capítulo 4, Pablo le está dando buenas noticias a él porque este hombre se levantó en el ministerio. Pablo le escribe y dice, pero mantén la cordura en toda situación. No te pierdas ahora, Timoteo. Ahora escuche bien. Mantén la cordura en toda situación. ¿Le gusta esto? ¿Es razonable? Luego le dice, soporta las dificultades. Haz el trabajo de un evangelista y cumple con los deberes de tu ministerio. Para cerrar, déjeme decirle esta mañana. Lo que creo que he dicho 2 o 3 veces. Quiero acentuar otra vez por un momento. Usted no estaría aquí si Dios no le hubiera puesto un don en su interior. Pero si usted no es cuidadoso, a medida que comience a expresar ese don y a caminar en ese don, algunos lo verán y dirán, bien, ¿quién crees que eres? Usted dirá, un cristiano, sí le dirán.
Si usted no es cuidadoso, la inferioridad entrará, y cuando la inferioridad entre, hará su don lo menos importante, e irá y hará algo más, o pondrá su atención en otra cosa, o permitirá que su atención regrese a algo más, y tendrá un montón de razones del por qué usted está diciendo, sí, debería estar involucrado en estas cosas, y mientras tanto no estará haciendo lo que el Señor le ha llamado a hacer. Una de las mayores trampas en el proceso de preparación. ¿Cómo sale de la trampa? ¿O cómo se mantiene fuera? Permanezca enfocado en lo que sabe que es el próximo paso. Puede decirme esta mañana, pero Willy, tengo estos sueños grandiosos. Alabe a Dios por ellos. No pierda sus sueños. Puede que tenga esos sueños grandiosos, pero ahora Dios lo tiene en este lugar. Y puede salir de aquí y en un año o dos estar sirviendo la visión de alguien más. Y puede estar sentado en un lugar de Europa, o en Kazajstán, o en América del Sur, o donde sea, y estará sirviendo la visión de alguien más, y estará sentado allí y se recordará de esta sesión, y puede que diga, pero tenía estos sueños maravillosos. ¿Qué estoy haciendo aquí? Parte del proceso. No pierda su enfoque. ¿Tiene sentido? Solamente no pierda su enfoque. Y creo que realmente nos ayudará en el proceso de preparación que el Señor tiene para nosotros. El Señor le bendiga. Gracias.